Un cordial saludo, queridos padres de familia, estudiantes, padres e hijos e hijas, madres, padres, todos quienes en este momento nos acompañan y con quienes tengo yo el gusto de compartir el día de hoy algunas palabras, algunas reflexiones en nombre de la Fundación Universitaria María Cano. Mi nombre es Luis Javier Tobón, yo soy docente del programa de Psicología de la Fundación Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud. El día de hoy me complace poder compartir con ustedes aquí a la distancia en esta ocasión algunas preguntas. Voy a proponerles algunas preguntas y algunos temas, algunas analogías que podamos estar haciendo para reflexionar un poco sobre el sentido de la vida. Y no porque yo les vaya a decir cuál es el sentido de la vida, sino porque quiero que ustedes mismos se hagan algunas preguntas que quizá les pueda incentivar el deseo de dar nuevas respuestas o de dar mejores respuestas o de seguir dando la respuesta que ya han venido dando porque está bien para ustedes, es útil y es saludable. Voy a permitirme hacer analogía en esta charla sobre el para qué de la vida, de la lectura, de una novela, de la escritura, de un libro. Voy a proponer a nivel general que hablar sobre el sentido de la vida, que hablar sobre el para qué de la existencia, que pensarme de alguna manera hacia el futuro, tiene que ver con el mismo proceso de escribir un libro. No solo de escribirlo, de vivirlo, de ejecutarlo, de actuarlo. Yo voy a hacer también la analogía de poder encontrar en otras fuentes literarias, es decir, en otros libros de otras personas, la inspiración para poder darle algún norte, alguna meta, algún sentido a nuestras vidas, a sus vidas y cualquier vida que en este caso pueda escucharnos un poco y que se pueda permitir hacerse algunas preguntas con nosotros. Para dar inicio a esta reflexión, que podría ser una conversación, pero por ahora voy a proponerles unas preguntas y usted, a medida que me vaya escuchando, si es su deseo, puede irse respondiendo y acompañarme en la reflexión. Voy a valerme del siguiente video. Es un video que nos muestra de forma breve un desarrollo histórico de lo que pudo ser fantasiosamente o certeramente el desarrollo de la humanidad. Veamos el siguiente video. Search your static love, growing like weeds. Study shapes built to your ear. The coast is clear, the coast is here. I wanna die on this shore and stare at this country of ours. With arching lights on a Michigan beach. You're a beautiful mystery. Blinding blinds into a bouquet. Talk to your mother, glass all swelling away. Ring my bell, you flickering mess. Maybe what's right is right to my left. Endless cities shine, endless stars. Up your dress to where we are. And I'm climbing up your tree. We were thick as thieves.
Shivering text reads, so enamored with you. Dashing lamps born into your frame. And when you're calling out my name. Dusty corner pictures, golden age. Winter cries, so you know it's been days. With arching lights on a Michigan beach. And you're a beautiful mystery. And now I'm climbing up your tree. And we were thick as thieves. Muy bien, ¿qué tenemos allí? Tenemos un video que nos muestra alguna metáfora de la transformación del mundo, que nos muestra un proceso a través del cual, en teoría, el mundo inicia desde una gran explosión y empiezan a evolucionar los animales y empieza a desarrollarse ciertos comportamientos de los animales y del hombre, y el hombre inicia un trasegar, una evolución no solo biológica, sino también social. Y con lo social, también personal, psicológica. Empieza a cambiar su pensamiento, su manera de proceder y, por qué no, de relacionarse. Y a medida que el hombre va cambiando, va pudiendo proyectar otras formas de estar en el mundo. Otras maneras, que no necesariamente corresponden con las maneras originales de estar en el mundo. Lo que quiere decir es que el hombre cambia, el hombre se transforma, el hombre evoluciona. Pero no es un cambio, una transformación, una evolución sin sentido, no. Es una transformación que se da a partir de unos antecedentes. Es decir, la historia de la humanidad es como una arqueología, como unos estratos, como unas capas, donde la siguiente capa se soporta en la anterior y en la anterior y en la anterior, y otra sobre otra, y otra tras otra, y otra consecutiva a otra. Y los cambios que da el hombre o que ha dado la vida del hombre a lo largo de la evolución son algunas veces imperceptibles, otras veces sumamente marcados, pero más allá de lo diferentes que puedan llegar a ser, uno no se da sin el anterior. Es decir, para que haya una revolución en la actualidad, tuvo que haber unos sucesos, unos contextos, unos hechos, unas situaciones en el pasado. ¿Qué quiero que pensemos con este video originalmente? Una primera pregunta. Nuestra historia, lo que somos hoy, tú, padre, madre, hijo, hija, lo que eres hoy, lo eres gracias a qué. ¿Gracias a qué? ¿O debido a qué? Y ese debido a qué tendríamos que preguntarlo además debido a quién. ¿Es alguien, una persona o un grupo de personas que me ha permitido estar aquí hoy? ¿Cuáles han sido todos esos sucesos que se han organizado, que han convenido a unirse para que estemos tú y yo aquí el día de hoy? Momentos en el cambio de la sociedad, momentos en el cambio de la historia, pero también, ¿por qué no?, aportes de diferentes personas desde sus maneras de ser, desde su pensamiento o desde su contribución económica, relaciones, compañías, apoyos. Hoy, ¿soy el resultado de quién? Con esta pregunta, ¿hoy soy el resultado de quién? Así como toda la humanidad es el resultado de una serie de evoluciones, una serie de transformaciones, hoy hemos de reconocer que somos el resultado también de toda esa historia universal. Por lo tanto, estar en este momento, allí sentados, allí escuchando, viendo, compartiendo, y yo aquí, no es gratis, no caímos en paracaídas. Hay una razón, y esa razón es porque alguien, o algunos, o muchos,
nos han traído hasta aquí. Y nos han traído hasta aquí, ¿por qué? Porque han escrito una novela para nosotros. Y aquí voy con la analogía. Cuando digo que han escrito una novela para nosotros, es porque lo que hoy estamos viviendo no está descontextualizado, no es una frase más en un universo vacío. Hoy estamos viviendo el resultado de la historia de la humanidad, que es una gran escritura universal. Una gran escritura universal significa que los ancestros, los antiguos, los hombres prehistóricos, las comunidades primitivas, con cada una de sus elecciones, con cada uno de sus comportamientos, ha aportado letra a letra, acción a acción, pensamiento a pensamiento, a que yo me configure hoy como me he configurado o como me estoy configurando. En otras palabras, lo que soy hoy, lo soy gracias o además o sobre la base de todos los que me han precedido, de todos esos que han estado antes de mí y aún hoy incluso conmigo, como pueden ser mis abuelos, mis tatarabuelos o algunos familiares mucho más antiguos e igualmente cercanos. Hoy soy una escritura de la humanidad. Una pregunta adicional entonces en términos del sentido de la vida. ¿Estará perdiendo la humanidad el tiempo o habrá perdido la humanidad el tiempo de tenerme aquí hoy, de haberme traído hasta acá? ¿Habrá sido suficiente con lo que hicieron para yo en este momento de mi vida decir, no voy a avanzar más? Como hombre, como mujer, como persona, en este momento no tengo más que hacer en este mundo, no tengo para dónde pegar, mi vida se acabó. Puedo entonces ser así de, comillas, malagradecido con la historia de la humanidad, como para decir, muchas gracias por lo que me aportaron históricamente, pero de aquí para allá no cuenten conmigo. Ahora, esa escritura que nos escribe la humanidad, los que nos preceden, nos la han escrito en guiones y nos la escriben en contextos. ¿Qué quiere decir eso? A nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a los ancestros familiares que nos han precedido en este mundo, les ha tocado vivir ciertas circunstancias que, positivas o negativas, benéficas, maléficas, cómodas o incómodas, de alguna manera esas formas de vida han estado marcadas por las necesidades del contexto, las necesidades del momento, lo que les tocó vivir, pero también lo que decidieron vivir. De alguna manera, aunque los antecesores, aunque los ancestros, desde el hombre primitivo, desde el origen del universo, han venido tomando decisiones hasta que nosotros somos hoy lo que somos, muchas de esas decisiones han sido obligadas, pero también han sido elecciones personales, libres. Vamos a preguntarnos, ¿qué han escrito nuestros antecesores por nosotros? ¿Qué nos han dejado como texto previo, como guión, para que nosotros ejecutemos de forma directa, como un manual para la vida? No manual necesariamente, sino instrucciones previas. Hombre, nos han dejado el idioma. Nosotros hoy no podemos elegir con qué idioma quisimos nacer. Hemos nacido en un contexto particular y nos ha tocado hablar esta lengua castellana, español. No hemos podido elegir tampoco nuestros padres. Muchos habrán querido decir, uy, prefiero aquel padre que tiene más dinero, prefiero aquel que es más romántico, prefiero aquel que es más afectuoso, prefiero aquel que es más exitoso, prefiero aquel que es más calmado. Pero nos tocó el que nos tocó. Eso no lo elegimos tampoco, lo escribieron por nosotros. La genética, ojos azules, verdes, miel, negros. Hubiésemos querido otros ojos, otro cabello por lo menos, otro color de piel, una dentadura diferente, una musculatura diferente, un físico diferente. Lo hubiésemos querido, quizás sí, pero nos tocó. ¿Ves? Nos correspondió por azar,
No nos preguntaron, venga, ¿usted qué quiere para cuando vaya al mundo? ¿No? Llegamos y eso ya estaba. El lugar de nacimiento también fue escrito por nosotros. Pues nos lo escribieron a nosotros. Y a nosotros nos toca leerlo. Y al leerlo, ejecutarlo. No nos preguntaron. No nos preguntaron si queríamos nacer en Medellín, en Bogotá, en Neiva, en Popayán, en Cali, en Barranquilla, en Cúcuta, en el Amazonas, en La Guajira. No nos preguntaron. Ni en Australia, ni en África. Nos correspondió donde el azar nos permitió. La economía tampoco la elegimos, ¿no? Claro, no hemos elegido la economía, no elegimos tener tanta plata, tanta cantidad de dinero. No elegimos en ningún momento ser más pobres o estar en la miseria o ser sumamente ricos. Lo escriben por nosotros. Tampoco elegimos la naturaleza. ¿Quién hubiese querido más bien en lugar de una luna, 3 lunas? O 4 lunas. O en lugar de un sol, 6 soles. O medio sol. Es decir, una montaña, un plano, un río, una estrella diferente. ¿Quién no hubiese querido otra forma del lugar donde habita? Quizás sí. Quizás si nos hubiesen puesto a elegir y si nos ponen a elegir hoy, elegiríamos otra cosa. Hagámonos otra pregunta entonces. ¿Cambiaríamos hoy lo que nos fue dado, lo que nos fue escrito? ¿Cambiaríamos hoy aquella novela, aquel libro que ya escribieron antes para nosotros y que nosotros estamos continuando en el desarrollo, viviendo, siendo personajes de esa novela? Imagínense el libro que tiene un protagonista, pero nosotros hacemos parte de ese libro y no necesariamente somos el protagonista. Quizás somos un personaje secundario, en el mejor de los casos, protagonista o coprotagonista, coestelar. En resumidas cuentas, muchas cosas no las elegimos, porque antes de nosotros las han escrito. Pero vamos a hacer una pregunta adicional. ¿Lo escrito, escrito está? Lo que ya está escrito en términos de naturaleza, de genética, de herencia, quizá ya está escrito. Pero puedo establecer una relación diferente con eso que está escrito, con eso que me determina de alguna manera. Yo puedo decir, hombre, este cabello que me tocó, que es tan escaso y que es tan oscuro, puedo pelear con ello. Puedo decir, lo odio, o puedo aceptar que me correspondió y encontrar otra manera de nombrarlo. Entonces puedo decir, es el cabello más horrible del mundo, o puedo decir, es cabello, por lo menos, frente a otras personas que no tienen ni un poco. O un cuerpo que quizá denigramos de él porque está un poco obeso, un cuerpo que quizá está un poco oxidado, un poco inmóvil y podemos decir, por Dios, este cuerpo no lo quiero, no me corresponde, no me parece agradable. Podemos pelear con esa determinación, con eso que nos escribieron, o podemos decir, tengo cuerpo frente a otros que no tienen la mitad o lo tienen peor que el mío. Lo escrito, escrito está, claro que sí, pero en ningún momento eso que está escrito me determina, me limita de forma exhaustiva. En ningún momento eso que ya otros escribieron por mí me dice de forma reducida y de forma limitada y de forma absoluta cómo debo vivir mi vida con eso. Pude haber nacido más bajito, pero nadie me dice que por ser bajito tengo que vivir una forma de vida exclusiva. Pude haber nacido más moreno, pero nadie me dice que por ser moreno tengo que vivir una forma de vida exclusiva. Puedo leer la historia y darle otro sentido. Puedo mirar el libro y puedo leer una página y decir, qué bonita página, o qué fea página, pero volverla a leer
con otro significado, darle otra tonalidad, otra lectura, otro ritmo, ponerle otros significados a las palabras. Puedo elegir la relación que tengo con mi historia. Tengo una historia, no me puedo deshacer de ella, pero nadie me dice que tengo que hacer exclusivamente algo con esa historia. Ahí está la historia, ahí está lo escrito. Está como un insumo, como un case, como una base que me dan para trabajar con eso. De mí depende de alguna manera explotarla, producirla, ampliarla. La pregunta entonces es en términos del sentido de la vida. Esta vida que yo estoy viviendo, esa que tú estás llevando, esta que yo estoy llevando, ¿ya está escrita? Porque ya escribieron y ya me pusieron a vivir como a otros, comillas, les dio la gana, o con eso que otros han decidido por mí, yo puedo darle una orientación diferente a mi vida. La buena noticia es que hay cosas que están escritas, pero hay otras que no están escritas aún. ¿Qué quiere decir esto? Mi personalidad, por ejemplo. ¿Cómo decido yo aparecer ante los demás? ¿Cómo decido pensar y relacionarme con los otros? ¿Cómo decido yo moverme, manifestarme, ejecutarme? ¿Cómo decido llevarme, comportarme en el mundo? Eso no está escrito. Día a día puedo dar una nueva elección, puedo orientar un nuevo comportamiento, puedo proyectarme intencional y conscientemente hacia otras formas. Ay, Javier, pero es que estoy tan limitado por estas determinaciones históricas. Sí, ahí hay un insumo, pero no hay una obligación. Está aquel que no tiene sus dos piernas y aún así decide correr en una silla de ruedas. Está aquel que no tiene sus dos piernas y decide quedarse sentado, esperando a ser movido. Y en ambos casos es un individuo, ese que está ahí sin sus piernas, decidiendo qué hacer ante tal situación. Nuestra personalidad no está marcada, la podemos ir construyendo. Nos podemos encontrar con nuevas experiencias, nos podemos abrir a nuevos horizontes, a encontrarnos con nuevas personas, con nuevas situaciones, con nuevas vivencias, ir a otros lugares y tener nuevos conocimientos y con ello alimentarnos intelectualmente de otra manera. Eso no está escrito todavía y lo podemos escribir. La educación, por ejemplo. La educación es una oportunidad para reconfigurar todo aquello que otros escribieron por mí. Por ejemplo, tus padres y ustedes padres, sus padres y los padres de sus padres, ¿se educaron? ¿Tuvieron una educación institucional, formal, en una universidad o en un colegio, que les haya permitido cambiar la vida? ¿Creen ustedes que a través de la educación se puede cambiar la historicidad y los determinantes? Lo que queremos decirles hoy desde la Fundación Universitaria María Cano es que con la educación podemos escribir otra historia. Podemos transformar aquello que nos dejaron, que nos heredaron históricamente otras personas que nos han precedido en la vida. Y con la educación, con la nuestra, con la vuestra, podéis avanzar en la construcción de otras cosas que no están escritas y que tú puedes empezar a escribir. Y con ello entonces empezar a darle una orientación diferente a tu vida. La pregunta está entonces, ¿qué estudiar? Para que aquello que se escriba sea una adecuada escritura. Lo escrito está, pero faltan muchas más cosas por escribirse. Y el escenario educativo es una manera de encontrar una reconfiguración de lo ya escrito y una posibilidad de reescribir lo nuevo.
Y aunque tú creas que ya estás muy mayor para reescribir, y tú que estás muy joven, que quizás crees que no sabes por dónde escribir, pues vamos a pensar. A partir de superar la etapa escolar, ustedes jóvenes que ya salen recientemente del bachillerato, de 11, que se gradúan, que están pensando en empezar, en darle continuidad a esta educación superior, entran en una etapa donde se enfrentan a un libro en blanco. Una cosa es el libro de la vida de sus padres. Una cosa es el libro que llevaba papá Juan, otra cosa es el libro que llevaba papá María, y Juan y María empezaron a escribir un libro nuevo, que es el libro de su matrimonio. Y dentro de ese libro de sus padres, usted es un personaje, quizás secundario, porque los protagonistas de ese libro son sus padres. Tú, joven, estás siendo el personaje del libro de otras personas. Quizá un muy buen personaje, quizá una muy buena historia, pero este es el momento de escribir el libro personal. ¿Y qué significa escribir el libro personal? Darle un capítulo nuevo a la vida. Hacer un capítulo propio para mí, al punto que me fortalezca de tal manera que este personaje cobre tal vida que pueda escribirle un libro aparte. Y es responsabilidad tuya y responsabilidad de los padres ayudar a la escritura de ese libro nuevo. Es decir, hacer una historia diferente a aquella que ya me dieron escrita. Los padres entonces deben ser personas que ayuden a sus hijos a escribir. No que le digan al hijo qué escribir, sino que acompañen, que sean productores, promotores, editores y actores secundarios. Ahora que sus hijos empiezan un camino de construcción de la identidad, de la personalidad, de fortalecimiento de su yo, de su ser, a construirse como personas, como protagonistas, dueños de su propia vida, ¿cómo aparece usted, padre? ¿Obstáculo? ¿Enemigo? ¿Apoyo? ¿Compañía? ¿Usted le dicta a su hijo cómo vivir? ¿O lo acompaña a que aprenda a escribir su propia vida? ¿Y los hijos? ¿Cuál es la tarea de los hijos frente a la escritura de una nueva historia? Los hijos deben escribir respetando los antecedentes. No, papá, es que yo debo escribir mi propio libro, no se me meta. Cuidado. La historia que escribieron por mí y para mí hasta hoy es una historia que hay que respetar. No por ello repetir exactamente, sino considerar como parte de mi nueva historia. Debo respetar los antecedentes, pero debo tener en cuenta también los nuevos lectores. Ya mi vida no es la vida de mis padres. Mi vida es mi propia vida y en esa propia vida tengo yo que ser el escritor. Mi mano debe estar reflejada allí. Y más mi mano que las otras manos. Otras tíos, amigos, empresa, jefes, cualquier otro tipo de persona que quiera meter la mano ahí a dañarme la historia. Pero no quiere decir entonces que la historia tengo que vivirla de forma ciega y peleando con todo el que me quiera sugerir algunos capítulos. No, no, no. Hoy, por ejemplo, nosotros te estamos sugiriendo que escribas un capítulo con la temática educativa. Tú decides qué tipo de historia contar. En ese sentido, entonces, podemos escribir a cuatro manos, respetando la idea del autor. Padres e hijos pueden ser aliados en la escritura de este nuevo capítulo o de este nuevo libro, o pueden ser una competencia destructora. Tienes que vivir como yo quiero que vivas. Y ustedes, padres, pueden forzar a sus hijos a elegir una carrera que es su sueño frustrado, pero no el deseo de sus hijos. O ustedes, hijos, pueden elegir una carrera que es el capricho personal ciego y entorpecido por llevar una contraria enervada y emocional
pero que no necesariamente es lo que les llena profundamente con una convicción y una certeza clara. Y quizá lo hacen solo por ir contra la corriente. Escribir a cuatro manos significa escucharse, apoyarse, pero respetarse en las historias que cada protagonista decida escribir. Ahora bien, si soy muy joven, si no tengo experiencia en escribir, si mi novela ha sido la novela de otro y ahí me metieron a mí, ¿qué tengo que hacer entonces? Encontrar las fuentes personales, pensar en mi historia, en mis deseos, mis anhelos, mis esperanzas, expectativas, metas, objetivos. ¿Para qué soy hábil? ¿En qué soy bueno? ¿Qué sé hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué me encanta? ¿Qué conozco? ¿Qué domino? ¿O qué me gustaría conocer, dominar, hacer, proyectarme? Baste con, de forma juiciosa, sistemática, disciplinada, volver la conciencia sobre mí, preguntarme cuál ha sido esa historia que he vivido hasta hoy y hacia dónde quiero llevar a este nuevo personaje en este nuevo libro. Por eso es necesario entonces seguir el esquema de las novelas. Una novela tiene una introducción, un nudo, una trama y un desenlace final, que en el mejor de los casos es un desenlace que me deja con una gran satisfacción. En ese sentido han de preguntarse ustedes, jóvenes, ¿qué historia quiero construir? ¿Una del camino fácil? Voy a empezar a escribir diciendo, había una vez la vieja fórmula que otros ya han usado. ¿O quiero escribir una historia original? Una historia que atrape al lector. Una historia donde desde el principio todos quieran seguir leyéndola. Una historia en la cual me apasione por seguirle el ritmo al personaje en todo momento. Una historia que me apasione a mí, porque yo soy al mismo tiempo actor de la historia y lector de la historia y escritor de la historia. Si lo que están escribiendo hoy y van a escribir en el futuro no les apasiona, arranquen la hoja y vuelvan a empezar. Y pueden volver a empezar. Pero es que, hijo, ya le había pagado 50 hojas, vea ese semestre, ya usted, ¿cuántos semestres va a empezar? ¿No sería bueno que empieces 3, 4 y 5 semestres diferentes? Eso quiere decir que no pensaste muy bien en qué escribir antes de. Pero tienes derecho a volver a escribir, porque nada está escrito de forma definitiva. Sí en la piedra, no en la vida de las personas. En ese sentido, si quieren hacer una buena novela, si quieren elaborar una buena trama para sus vidas, una vida que tenga buen sentido, piensen en el final. Ese es un truco. Imagínense que son su versión adulta. Imagínense que tienen 40, 50 años, 60. ¿Cómo se quieren ver a la vuelta de 50 años? ¿De 40? ¿Por qué no de 30 menos? ¿Cómo se imaginan físicamente? Pero también cómo se imaginan intelectualmente. ¿Cómo se imaginan relacionalmente? ¿Cómo se imaginan conviviendo? ¿Qué se imaginan ganando en términos de dinero? ¿En qué se imaginan gastándose sus días y sus noches? Pensando de qué manera, sintiendo de qué manera. Piensen en el final. Y al pensar el final, entonces van a poder tener dos puntos. El de partida, que es hoy, que es un personaje sin desarrollo, y el personaje en el que se quieren convertir, ese del final. Y al tener ya esa línea, sin nada en el medio aún, pero por lo menos un deseo de lo que quieren ser, van a tener claridad de hacia dónde y con qué elementos escribir. Y para ello entonces podrán escribir el centro de la historia. Y al centro de la historia pueden invitar a otros personajes, pueden invitar a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, a la sociedad, a sus profesores, a sus compañeros. Invítenlos, otros personajes que le ayudan al protagonista
a cumplir su meta dentro del libro personal. Pero tú serás en todo momento el protagonista. Ahora, tengan en cuenta algo. No están empezando a escribir la historia desde cero. No están en blanco. Tienen a sus ancestros como antecedentes. Podrían preguntarse entonces, por ejemplo, bueno, soy hijo de la familia Pérez por el lado de mi padre. ¿Qué me aportan los Pérez? Mi abuelo Pérez, mi tío Pérez, mi primo Pérez, mi papá Pérez, mi tatarabuelo Pérez, mi hermano Pérez. Todos los hombres de la familia, en ese ancestro masculino, alguna característica o algunas características tienen como personas que las puedo tomar y hacerlas mías, porque las puedo heredar. Ahora, también puedo pensar en ese mismo sentido, ¿qué no me sirve de esos ancestros? Tomemos en este caso ahora los ancestros femeninos. Mi madre Tobón, mi tía Tobón, mi abuela Tobón, mi hermana Tobón, mi prima Tobón, todas las mujeres de esa rama, todos los de esa genealogía. ¿Qué me aportan entonces Pérez y Tobón? ¿Qué puedo tomar de esos ancestros que yo conozco o que me han contado que es bueno? ¿Por qué? Porque si para ellos fue bueno, si tuvieron una buena vida o en cierta medida les fue favorable eso que eran, ¿por qué no, como hijo de esa línea, rescatar lo bueno, pero ser lo suficientemente críticos para no tomar lo malo? No tengo que parecerme exactamente a mis ancestros. Así como el hombre evolucionado no se parecía a este primate temprano. ¿Por qué? Porque toma lo bueno y desecha lo malo. Y en tu nuevo libro estás autorizado a desechar lo que tú no ves favorable para convertirte en una buena persona. En una persona con un proyecto claro, pero favorable para todos. Ahora, puedo pensar entonces en qué desechar, qué me sirve y qué no me sirve, pero también ocurre que quizá mis ancestros, mis abuelos, mis padres, los que me han precedido, no tienen ciertas características que yo quisiera. ¿Ah? Entonces, pude hoy heredar parte de la novela familiar, retomarla y reescribirla a mi manera. Pero puedo crear unos capítulos diferentes, porque yo quiero unos conocimientos diferentes, quiero desarrollar unas actitudes que no están en mi familia, quiero comportarme de una manera que mi familia nunca se ha comportado, quiero tener unos hábitos, unas relaciones, también unos límites particulares que en mi familia no se tuvieron, o que no han tenido, o que no me han heredado, y que me toca a mí, y que es viable para mí crearlos desde cero. Y los puedo crear desde cero porque al tener las hojas en blanco para llenarlas, yo estoy en la capacidad de escribirlas bien escritas de acuerdo a mi perspectiva de futuro positiva y benéfica, para mí y para los demás. Es necesario entonces que ustedes padres y ustedes hijos se sienten, hablen, compartan sus historias. Miren hasta dónde han llegado unos, hasta dónde llegaron otros, a dónde quieren llegar otros, ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Qué sentido tiene estar aquí y qué hacer con esto en adelante? Siéntense y pregúntense, ¿tiene sentido esta historia? Y la forma en que empiezan a encontrar posibles capítulos, ¿tienen lógica? ¿O son capítulos contradictorios? De pronto pueden encontrar lagunas en la historia que puedan ayudarse a solucionar. Pero es muy importante darse cuenta que si en el proyecto de vida que ustedes empiezan a escribir, ahora que entran en la adultez, y ustedes también padres, que escribieron un capítulo para sus hijos hasta hoy y empiezan a quedarse desempleados
porque sus hijos empiezan a tomar otras rutas y otros capítulos y otros libros, te toca hoy, padre, madre, escribir un capítulo nuevo de tu propia vida. Porque igual que para tus hijos comienza un nuevo libro, para ti continúa tu libro. ¿Qué capítulo vas a seguir escribiendo donde tú te vuelves a retomar como protagonista de tu libro? Yo como protagonista entonces he de preguntarme, ¿qué le aportará eso que deseo al personaje? Eso que deseo estudiar, eso que deseo hacer, a ese lugar a donde deseo retirarme, ese entorno, ese contexto al cual deseo recurrir, esas amistades con las que me quiero hacer, esos pensamientos y esos comportamientos, tanto de los padres como de los hijos, que deseo empezar a escribir o continuar escribiendo, le aportan a mi personaje, es decir, a ese personaje del futuro en el que me quiero convertir. Queridos padres e hijos, hemos de pensar en el protagonista que está en el tiempo, pensar en ese protagonista dentro de 10, 15, 20, 30 años. Y en honor a él, para que ese protagonista del futuro no venga y se me queje y me diga, hombre, qué mala historia la que me escribiste, mira cómo me pusiste a vivir. Escribámosle una buena historia, pero una historia honesta, libre, consciente y prosocial, es decir, buena para todos. El reto allí entonces es la creatividad. Como todos los escritores, habrán unos mejores que otros. Se soportan en la creatividad, se valen de la creatividad. Ahora bien, la creatividad nos tiene que coger trabajando. No es que yo voy a escribir mi historia de vida, voy a proyectarme qué quiero hacer con mi vida a partir ahora de la educación y digo, voy a quedarme aquí esperando, voy a ir a clases, voy de pronto a estudiar cualquier carrera y con eso ya me voy a convertir en alguien. No. Las personas se construyen de afuera para adentro y de adentro para afuera. Es decir, tengo que empezar a hacer las cosas para poder empezar a cambiar por dentro. Y en la medida que hago las cosas y eso que hago me impacta, con esas nuevas transformaciones puedo hacer nuevas cosas. Pero tengo que abrirme voluntariamente, libre y conscientemente, a nuevas formas, a tomar de la historia lo que me sirve, como bien lo dijimos al inicio, pero también a inventar aquello que no está escrito y que es bueno para mí y para todos. Vamos a ver ahora entonces este nuevo video y vamos a cerrar con algunas preguntas.
Un video bastante bello, bastante significativo, bastante representativo. Solo dos preguntas quiero que vean aquí, además de las que ustedes pueden hacerse. Primero, dentro de cada uno de nosotros hay un gran personaje que lucha por crecer. Hay alguien ahí, joven o adulto, no importa la edad, todavía hay alguien que por más viejo que esté, puede madurar más. Pero madurar más no significa envejecer más, significa desarrollar nuevas capacidades que no están agotadas, que baste explorarlas, baste que te den la oportunidad de tomar un lápiz para empezar a escribirlas. Su tarea como padre y como madre continúan, con mucha responsabilidad y con mucho respeto hacia sus hijos también. Pero su lugar como hombres y como mujeres continúa. Y no depende de sus hijos. Depende de que tú quieras sacar de adentro ese personaje que está ahí, de madera, chiquito, y pueda expandirse más. Y tú, joven, en esta carrera educativa puedes empezar a convertirte en una persona que vaya creciendo, que vaya acumulando conocimientos y transformando su propia vida. Esta muñequita de madera que se alimentaba con las tareas de la otra niña que no las quería hacer, maduró y creció, no esperando a que le hicieran las cosas, sino haciéndolas. ¿Cómo estamos alimentando nosotros este individuo que está adentro, que puede convertirse en una nueva historia, en un nuevo protagonista? Y por último, tengamos en cuenta que cuando no escribimos nuestros propios logros, ni dejamos que otros lo escriban por su propia cuenta, podemos encontrar otros caminos. Si otros nos escriben nuestra propia historia, esos otros van a ser los que disfruten esa historia. Si nosotros escribimos la historia para los hijos, serán los hijos los que la disfruten y nosotros no, como padres. Ustedes escriban su propia historia. Hijos, ustedes escriban su propia historia. No esperen que esa novela de adultos, de responsables, les sea escrito por otro. Y no continúen viviendo la vida que les escribieron por capricho de otros. Debemos ser revolucionarios, porque si dejamos que otros nos digan cómo vivir la vida de cierta manera, quizá no sea la mejor, y quizá ese otro nos reemplace, y por efecto de no querer convertirnos en una persona potente, en un protagonista que tiene su propio libro, nos reducimos y nos convertimos en una figura de madera, quizá hasta desaparecer. Padres e hijos, ¿cómo nos ayudamos a escribir? Ahora la Fundación Universitaria María Cano abre sus puertas para proponer nuevos textos, nueva información, para ayudar a escribir las historias de vida, para ustedes y para sus hijos. Allí están las temáticas, allí están los programas, está la oportunidad de que entre todos, padres, hijos, docentes, universidad toda y sociedad, nos ayudemos a ser los mejores protagonistas de nuestras propias vidas. Hasta luego.